Urosalud Medical presenta Cápsulas Médicas con el doctor Steven Durán. Amigos, bienvenidos a un programa más de Urosalud Medical. El doctor Steven Durán está con nosotros para evacuar una serie de dudas y consultas que usted a través de redes sociales y a través del número que siempre damos a conocer acá en nuestro programa hacen, y con mucho gusto vamos a dar esas respuestas tan importantes en temas de salud. Doctor, hola. Temas de mucho interés que la gente día a día se va informando y va consultando, y eso es importante porque estamos evacuando una serie de dudas que mucha gente tiene, ¿verdad? Me parece perfecto. La idea de esto es ayudar al televidente y al paciente que de una u otra forma pues se le hace también hasta un poco difícil ir a consultar con algún especialista, en este caso en urología, y bueno, la idea es ayudarles a ustedes y a todas las personas que nos ven por la televisión, ¿verdad? Ok, hoy vamos a responder una serie de preguntas que tal vez en otros programas ya hemos evacuado, pero tal vez usted se lo perdió. Entonces hicimos como un resumen de las preguntas que usted o que todos los televidentes más hacen semana a semana. Vamos con la primera, doctor. ¿Cuándo ir al urólogo? Bueno, la especialidad en urología es una especialidad quirúrgica, ¿verdad? Nosotros somos cirujanos, que somos especialistas en lo que es el sistema genitourinario, entonces vemos de enfermedades que son los riñones, de cómo se produce la orina y todo esto, y hasta bajar hasta la vejiga. Entonces también vemos enfermedades de la vejiga. En riñón vemos lo que son tumores, quistes, piedras, este tipo de enfermedades. A nivel de vejiga, lo que es el problema de incontinencia urinaria, un tumor en la vejiga, que una vejiga enferma o una malformación. Vemos en el caso de los hombres, vemos la próstata, ¿verdad? Y las enfermedades de la próstata como tal, vemos pene y testículos también. Entonces, enfermedades de estas. Entonces, ¿cuándo ir donde el urólogo? Bueno, cuando tienes alguna enfermedad de estas características en las que nosotros podemos ayudarle o hacer algún tipo de procedimiento quirúrgico. ¿Y cuándo ir al urólogo? Bueno, en el caso de los hombres, nosotros recomendamos que sea después de los 40 años, que es cuando la próstata, el órgano de la próstata comienza a aumentar de tamaño y comienza ya a darnos algunos problemas a los hombres, ¿okay? En el caso de los hombres, después de los 40 años, lo ideal es hacer estos estudios principalmente para descartar cáncer de próstata, ¿verdad? Pero la próstata nos puede dar 3 tipos de enfermedades, eso luego lo podemos ir a hablar un poco, pero principalmente para descartar este tipo de enfermedades como cáncer de próstata, un crecimiento prostático o una prostatitis, y algunas otras enfermedades en testículo o pene propiamente que podemos ir tratando. Doctor, una señora nos consultaba si la doctora o el doctor que los ve en el EVAIS puede dar la referencia a un urólogo o puede atender enfermedades que tienen que ver con urología. Sí, claro, un médico general está en plena capacidad, ¿verdad?, de ver las enfermedades en general, ¿verdad? Como médico general que es, pues ellos tienen un conocimiento muy general de todos los tipos de patologías, y la idea de estos, de los médicos de los EVAIS, es captar cualquier tipo de enfermedad como tal, y pues entonces ellos referir si no pueden manejar alguna patología un poco más compleja. Entonces sí, claro, un médico general está en toda la capacidad de atender. De hecho, que lo ideal sería que el paciente siempre consulte con un médico general en primera instancia y que ellos redireccionen la patología. Ya si usted tiene una patología propia, usted dice, mira, es que tengo un problema, creo que es un problema de la próstata, o tengo un problema a nivel de riñón, o un problema de incontinencia urinaria en el caso de las mujeres, etcétera, entonces ya se puede ir más dirigido a un especialista. Pero lo ideal es ir a un médico general y que lo guíe, ¿verdad?, a ver qué tipo de patología podría ser, y direccionarlo al especialista adecuado. De igual manera, por ejemplo, si yo tengo algún problemita, algún dolor que yo creo que tiene que ver con vejiga o con próstata, además, yo llamo a Urosalud Medical y ustedes me dan la referencia si se viene de una vez o qué. Estamos en plena disposición de atenderlos y guiarlos principalmente, ¿verdad? Porque a mí muchas veces me llegan pacientes y que no son propiamente mi especialidad, ¿verdad? Que tal vez creen que, no sé, por ejemplo, creen que el urólogo tiene que ver con el asunto de hemorroides, ¿verdad? Entonces los hemorroides eso lo hace un proctólogo, que es un cirujano general. Entonces nosotros lo que hacemos es que lo redireccionamos al especialista que debe ser, ¿verdad? Y por supuesto que si es una patología nuestra, pues entonces nosotros la abarcamos y la tratamos. ¿Hay urólogas? Claro, de hecho que cuando yo hice mi especialidad, yo fui el primer hombre después de 5 años de solo especialistas urólogas. Entonces en Costa Rica hay bastantes urólogas, muchas urólogas. Es más complicado para un señor, digamos, tal vez ya uno
a esta generación tal vez no es tanto, pero para un señor ya digamos adulto mayor es más difícil que lo vea una mujer en ese caso. ¿Qué experiencias tienen ustedes? ¿No? Bueno, yo tengo muy buenas compañeras urólogas, son excelentes especialistas, pero sí, digamos, los pacientes algunos sí se sienten un poco incómodos, ¿verdad? Primero que el paciente que va al urólogo es como un tabú, ¿verdad? Normalmente son adultos mayores, entonces sienten un poquito de esa pena, ¿verdad? Y cuando ven que es una compañera, pues sienten un poquito de resistencia, pero resistencia a la hora tal vez de la entrevista y tal vez un poco de pena a la hora del examen. Pero a la hora del procedimiento como tal, pues ellas son igual o mejores, o no sé, ¿verdad? De calidad de profesionales. Como Porque tal. En caso contrario, sabemos que hay más ginecólogos que ginecólogas, ¿verdad? Exactamente, ahí cambia el patrón, digámoslo así. Pero sí, en el caso de nosotros, hay bastantes, acá en Costa Rica hay bastantes urólogos. Además, es uno de los países en Centroamérica que tiene más urólogas, ¿verdad? Curiosamente. Pero, como te digo, sí, un poquito de resistencia de los pacientes, sí, pero bueno, ya. Tal vez adultos mayores y demás. Es adulto. Ok, vamos con otra pregunta. El antígeno prostático alto. Este es el examen de sangre que tenemos que hacernos todos. Por ejemplo, yo me lo empecé a hacer a los 35 años, pero ya a partir de los 40, la ideal es que usted se lo haga más frecuentemente. ¿A qué se debe que yo tenga el antígeno prostático alto? Ok. El antígeno prostático específico es un examen de sangre que es específico de la próstata. O sea, ningún otro órgano del cuerpo va a producir esta sustancia. Solo la próstata lo produce. Los índices normales son menos de 4. O sea, no pueden ser, como siempre le digo a mis pacientes, no pueden ser ni cerquita de 4, ni igual que 4, ni menos para arriba de 4. O sea, 4 es el número mágico ahí en este caso. Entonces, si hay una alteración de esta cifra en el examen, quiere decir que hay algo malo, que algo está pasando en la próstata. O hay una próstata inflamada o hay un cáncer. Punto. Solo hay dos vías. O cáncer o una próstata inflamada grande, digámoslo así. Entonces, ¿cuándo es que se altera? Cuando existe algún tipo de estas dos patologías, ¿verdad? Entonces es muy importante hacérselo. Nosotros, el antígeno prostático específico apareció en 1980 y es un examen de sangre que nos ha ayudado a hacer un screening o un barrido, digámoslo así, de la población con edades en riesgo de llegar a padecer algún tipo de enfermedades. Entonces esto ha ido disminuyendo las edades hasta llegar a decir que después de los 40 años se deben hacer exámenes de próstata toda aquella población que tenga más factores de riesgo de cáncer de próstata. Por ejemplo, que tenga un familiar como el papá o un hermano, un tío que tenga cáncer de próstata, entonces es mejor comenzar a hacerlo antes de los 50 años, o sea, para arriba de los 40 años. Antes de esto, pues el ya... prostático. El prostático. Más adelante vamos a hablar del tacto. Ajá. Okay. El examen debe ser antes de estas edades y no se debe hacer antes de los 40 años, a no ser que, no es que sea prohibido, cualquiera se lo puede hacer, ¿verdad? Pero no se hace, ya se dejó de mandarse a toda la población antes de los 40 años porque se vio que el porcentaje de detección de cáncer a esas edades era muy bajo. Entonces, se recomienda a pacientes que tengan algún tipo de riesgo menores de 50 años. Y para arriba de los 40 años, pues es lo ideal comenzar a hacerse este tipo de examen y descartar cualquier tipo de patología. Entonces, quedamos claros, doctor, que cuando el antígeno prostático está alto, se debe a que tiene una inflamación en la próstata o cáncer de próstata, nada más. Sí, una próstata muy grande que esté inflamada, ¿verdad? Una prostatitis. Yo siempre, como le explico a los pacientes, la próstata puede tener 3 enfermedades. O un crecimiento prostático, ¿verdad? Que lo que hace es que da una obstrucción de la próstata, porque la próstata después de los 40 años comienza a aumentar de tamaño y ella lo que hace es que nos va obstruyendo la salida de la orina y esa salida de la orina entonces nos va causando infecciones. Esas infecciones entran a la próstata y nos van a causar prostatitis. Cuando la próstata está inflamada, el antígeno prostático específico se dispara, ¿verdad? Y la otra posibilidad es cáncer. O sea, no hay ningún otro dos. Entonces, si el antígeno está elevado, 2 posibilidades. O una próstata que está muy inflamada o cáncer.
Terminamos acá nuestro programa. Invitarle muy especialmente a que esté pendiente. Próxima semana otro programa de Urosalud Medical. Por cierto, una consulta que nos han hecho en reiteradas ocasiones. ¿Para qué sirve la próstata? Si al final después de los 40 nos da tanto problema. En el otro programa vamos a evacuar con el doctor Durán y de Urosalud Medical estas y otras consultas.